Hola de nuevo. Bueno, sigamos en esta segunda parte de Quebrando el Hades. ¿Pero qué es el Hades? En un momento dado, Cristo Jesús declara, lo podemos leer en Mateo 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y en el pasado vídeo estábamos viendo, acercándonos al Génesis, al origen de todo, cuando todo fue creado. Y dice el versículo 2 que la tierra, en ese sentido la tierra era como el escenario, todavía la tierra física no existía, pero ahí la tierra simboliza el escenario en el cual Dios iba a desarrollar su propósito. Dice que estaba vacía y desordenada, lógicamente no había nada, hasta que Dios decide revelarse y lo primero que revela, dice, lo primero que se crea, dice, sea la luz, y la luz fue. Pero recordemos que decíamos, bueno, ¿qué implica ahí la luz? Porque el sol no fue creado hasta el cuarto día. Lo primero que Dios revela es su propia voluntad, su propósito. Dios despliega, lo primero que despliega no es algo físico, algo material, sino su voluntad, su propósito. Dios no va a estar improvisando nada, sino que desde antemano Él despliega toda su voluntad. Y a la luz de su voluntad, de su propósito, y sabemos, y vamos a ver quién es la luz, Él empieza a darle forma a todo, y todo es creado y definido en función de la luz de su propósito. Y entonces recordemos cómo nos acercamos a Juan. Y Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí algo muy importante. Recordemos que aquí se está presentando el verbo y decíamos realmente cuál es el origen, el génesis de todo. No es Génesis, sino Juan 1.1, porque nos traslada, nos lleva a antes incluso de la creación de cualquier materia, el despliegue de su voluntad. El verbo existía hasta que el verbo decide revelarse según la voluntad del Padre, y el verbo es Cristo. Él es la luz, como dice, sea la luz, y lo que ocurre es que se despliega su voluntad a través de Cristo, ¿no? Y por esa luz, todas las cosas fueron creadas, todas las cosas fueron hechas. Como nos dice Colosenses, y podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en Él, en la luz, en el verbo, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, dice, y Él es antes, y Él es antes de todas las cosas. Por eso, ¿cuál es el verdadero Génesis? Juan 1.1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La luz se revela, la luz se manifiesta, y en la luz, y por la luz, y para la luz, todo fue creado. Y decíamos, ¿verdad? Como dice ahí, como dice en Génesis, que dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Había tinieblas hasta que Dios revela su luz. Ahora, ¿qué implica ahí las tinieblas? Decíamos, es el vacío existencial. Ahí no existe nada hasta que Dios iba, al manifestar su voluntad, iba llamando a existencia. Desde la tiniebla, desde el vacío existencial, fue llamando a existencia. Fue llamando al sol, y veíamos el ejemplo de la amapola, y fue llamando a existencia a toda la bóveda celestial, a todo el sistema solar, y fue llamando a existencia a ti y a mí. Fue llamando a existencia al hombre conforme a su propósito. Esto es clave. Y decíamos que entonces el vacío existencial se rompía porque Dios daba definición.
no simplemente decía sea el sol. Imaginemos que alguien pudiera decir, oye, pero ¿qué es el sol? Entonces Dios lo definió en su forma, en su ubicación, en su propósito. Y cuando Dios define, cuando el verbo a través de las palabras define, entonces se llama y se convoca desde ese vacío existencial y se llama a existencia. Y entonces hoy en día, el sol sigue brillando porque la palabra le sigue dando existencia. El día que Dios diga hasta aquí la palabra, el sol dejará de existir. Pero hoy en día seguimos viendo el sol y seguimos viéndolo todo porque la palabra le dio existencia. El verbo, como hemos leído en Colosenses, lo creó todo. Y en Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero fijémonos en el versículo 5 que nos está diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quisiera leer este mismo texto en varias otras versiones, que esto es importante para la comprensión de lo que aquí se nos quiere transmitir. Por ejemplo, la versión de las Américas dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Interesante. La palabra que asoma aquí es comprender. Igualmente, la nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, y hace una llamada como diciendo, no la dominaron. La nueva versión internacional dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, pero hace una llamada como diciendo, hay una traducción alternativa que podría ser, no han podido comprenderla. Y la nueva traducción viviente dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pero igualmente hace una llamada como una traducción alternativa y dice, y la oscuridad no la ha entendido. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos pensar que aquí se está hablando simplemente de un aspecto físico. Oye, cuando hay tinieblas y se enciende, aunque sea un fósforo, una luz, la tiniebla desaparece. Porque ¿qué es la tiniebla? La ausencia de luz. En cuanto hay la luz, de forma automática, la tiniebla desaparece. Pero ¿por qué aquí en el griego se está expresando diciendo, y la tiniebla no pudo comprenderla, o la tiniebla no dominó, pero está hablando aquí de comprensión o de entendimiento? Dice la nueva traducción viviente, y la oscuridad no la ha entendido. ¡Wow! ¿Por qué asoma esto? Y de ahí que hay varias versiones que nos dicen diferentes aspectos de cómo traducir ahí el griego. De ahí el problema y la ambigüedad para traducirlo bien, porque aquí no está hablando de un efecto físico, sino de algo que es más allá de la física que simplemente luz o ausencia de luz, que sería oscuridad, ¿no? Está hablando justamente lo que decíamos antes, cuando decíamos definición, entendimiento, comprensión. Lo que está diciendo es que la luz por sí sola, por simplemente ser luz, no puede romper la tiniebla si no hay comprensión. ¡Wow! O sea, lo que decía, Dios dijo, sea el sol. Bueno, pero ¿cómo definimos qué es el sol? ¿Para qué es el sol? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que lo define? Defínelo. Y entonces cuando hay definición, y al haber definición, hay comprensión. Poníamos el ejemplo en el otro vídeo, es como cuando alguien nos está diciendo algo. Y son dos personas que comunican en el mismo lenguaje, porque si hablan en lenguajes diferentes, apaga y vámonos. Pero mismo en el lenguaje pueden comunicar y uno le está explicando algo al otro, tal vez algo un poco complejo, y no lo ve. Y eso es lo que solemos decir, oye, no lo veo, hasta que el otro tal vez se lo explica, como solemos decir, con plastilina, o se lo explica de mil y una formas, y el otro dice, ahora lo veo, o sea, ahora lo comprendo, ahora mi tiniebla interior ha sido quebrada y veo la luz, lo comprendo. O sea, la tiniebla solo puede ser quebrada cuando hay comprensión. La luz, por ser luz, si no hay comprensión, si no hay definición que sea la base de la comprensión, no puede vencer la tiniebla.
Y Dios venció la tiniebla porque definió. La luz se manifestó y Dios define. Y esto es algo muy importante. Las tinieblas no pudieron prevalecer. ¿Sabes por qué no pudieron prevalecer? Porque hubo comprensión, hubo definición. Y al haber definición, Dios pudo crearlo todo, aleluya, y llamar a existencia. Te defino a ti como definió al hombre. Lo definió con propósito, lo definió conforme a su voluntad. Y esto es clave, es radicalmente importante. Todavía en este vídeo no vamos a poder terminar de quebrar qué es el Hades, pero yo creo que tú ya estás entendiendo, ya creo que porque eres inteligente, porque eres una persona que podrás decir, oye, comienzo a comprenderlo, comienzo a verlo, creo que la palabra, la luz se está abriendo camino en mi interior para poder comprenderlo. Pero insisto, quisiera volver a matizar esto, ¿verdad? Porque recordemos que aquí Juan está presentando al verbo y a la luz. La luz y el verbo es lo mismo. Entonces, y se presenta porque ¿qué es lo antagónico de la luz? Bueno, lo antagónico de la luz, lógicamente, es la tiniebla. ¿Y qué es lo antagónico del verbo? Si aquí se está presentando verbo, luz y tiniebla, digamos como lo antagónico a la luz, ¿qué sería lo antagónico al verbo? Pues justamente el vacío existencial, cuando no hay comprensión, cuando no hay definición. Y si algo Dios no lo ha definido, no existe. No existe. Nada puede ser creado si el verbo no lo crea. Por eso hemos leído en Colosenses que por Cristo todo fue creado, sea lo visible o lo invisible, tronos, potestades, todo fue creado y fue creado por Él y para Él, conforme a un propósito que se despliega, que también Efesios nos declara un misterio, el misterio de que Dios Padre creó todo para que todo fuera sujetado en el Hijo. Increíble. Entonces aquí, insisto, Dios despliega. Entonces, ¿qué es lo antagónico a la luz? Lógicamente la tiniebla. Y la luz aquí es el verbo, y el antagónico al verbo es el vacío existencial. Lo que el verbo no ha definido no existe, aleluya. Pero cuando Dios lo ha definido, existe. El problema es que Dios lo definió y por el pecado, por la perversión, por la fornicación de las palabras, porque las palabras traen definición, las palabras traen comprensión, pero cuando algo se tuerce de esas palabras, como hizo Satanás en el oído del hombre, tergiversando, adulterando, fornicando al verbo, las palabras, el propósito de Dios, entonces caemos en la mentira, caemos en el engaño y volvemos en un sentido a la tiniebla, volviendo incluso al vacío existencial. El hombre entonces lucha, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Hay destino o no hay destino? Y entonces intenta, y a veces en sus propias fuerzas, como echando manotazos en la oscuridad, porque cayó una vez más, se apagaron las luces, cayó en la tiniebla del vacío existencial. Pero cuando volvemos a Cristo, cuando Cristo vuelve a ser esa luz en medio de nuestro interior, podemos comprender quiénes somos, para qué estamos aquí, y también comprendemos que hay un propósito eterno. Insisto, la antítesis del verbo es ese vacío existencial, y por eso ese verbo también dice aquí Juan, que lo presenta como que se hizo carne, la luz se hizo carne, Dios vino al rescate del hombre, recuperándolo de su tiniebla y volviendo a encender la luz de su propósito, la luz de una definición de eternidad, aleluya, y de voluntad perfecta. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de esa luz, la gloria de ese propósito, porque Cristo Jesús no simplemente vino para sanar, no simplemente vino para dar buenas enseñanzas o establecer una doctrina cristiana. Cristo vino para vencer la tiniebla y recuperando la autoridad sobre eso que fue
que se alejó de su autoridad por el pecado y tomando toda autoridad para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor, y en esa confesión y en ese caminar poder recuperar existencia, poder recuperar qué es lo que somos. Así que, sin duda, el hombre se ha estado planteando por siempre: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hay algo después? Por supuesto, pero solamente se encenderá la luz si volvemos a aquel que es la luz y aquel que es el Verbo y aquel que nos puede guiar otra vez a comprensión y a definición y recuperar, wow, ¿quién soy? Y escuchar como Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, pero recuerda que lo dijo después de que Pedro dijera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también Jesús le dijo: y yo te digo también que tú eres, que tú eres, que tú eres. Qué importante escuchar al Verbo decirnos lo que somos. Lo hemos escuchado a los familiares, a veces en una buena intención de los profesores. El mundo continuamente nos quiere decir lo que somos, pero solamente hay uno, que es el Verbo, es la luz, quien nos dará la definición completa, la comprensión completa de lo que somos. Un próximo vídeo y terminaremos de quebrantar y de quebrar ese Hades, porque ese es el porqué de la iglesia, porque la iglesia es justamente columna y baluarte de la verdad, de Cristo, del Verbo, de la luz. Amados, que Dios te bendiga mucho. Ánimo. Y recuerda, si esto es de edificación, pues pásalo. Bendiciones.